Shinson o Sansón, el juez. Poderoso varón. Les animo a que escudriñen para escoger lo bueno y desechar lo malo. Comenzaré apuntando algunas de las cualidades de Shinson. 1. Era valiente hasta no temer perder la vida. 2. Era esforzado poseyendo una fuerza poderosa. 3. Era que se dio en amor, aunque le fallaron. 4. Era que perdonó, pues quiso reconciliarse con su mujer. 5. Era que buscaba al Eterno, lo vemos en momentos difíciles clamando al Todopoderoso. 6. Era que fue nazareo Nazir, dedicado y separado para Elohim en santidad. 7. Era que no se dejaba influenciar, no le afectaba lo que pensaran de él. 8. Era que su palabra era firme, pues cumplía su palabra. 9. Era que buscó el honrar a sus padres, procurando el consentimiento de sus padres para su boda. 10. Era que parece que no amaba o buscaba lujoso dinero. Estas son algunas de sus cualidades, de entre muchas más. Empecemos con el texto. Shoftim capítulo 13, 1. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Hasem, y Hasem los entregó en poder de los filisteos 40 años. Hubo entonces un hombre de Sora, picadura de avispa, de la tribu de Dan, juez, llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Un inciso, tanto Sora, picadura, y Dan, juez, tenían que ver con la función de Shinson, que fue un juez y que fue como una avispa picando y así molestando a los filisteos o filistín. Siguiendo en el verso 3. Pero el ángel de Hasem se apareció a aquella mujer y le dijo: He aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda. Porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Elohim desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Aquí encontramos coincidencias con Miriam, madre de Yeshua. A ambas se les aparece un ángel, para avisarlas que concebirán, y a ambas se les presenta a ellas, antes que a sus maridos. Otro hecho a remarcar fue que la mujer de Manoah era estéril como Sara, Rachel y Ana. En estas mujeres vemos que su concepción fue por un prodigio del Eterno, ya que ellas habían sido estériles. También vemos que sus hijos tuvieron un claro y determinado propósito por parte del Creador. Siguiendo en Shoftim 13, 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y llamó su nombre Shinson. Y el niño creció, y Hasem lo bendijo. Y el espíritu del Eterno comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Continuando con Shoftim 14, 1. Bajó Shinson a Timnat a porción asignada, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: He visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Por lo tanto tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tomes mujer de filisteos incircuncisos. Y Shinson respondió a su padre: Tómamela por mujer, porque es agradable a mis ojos. Pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Hasem, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Aquí comprobamos cómo Shinson busca el consentimiento y aprobación de sus padres, aunque para ello les presionó un poco. También vemos cómo esto no venía solo de Shinson, sino que el texto nos declara que venía del Eterno como ocasión contra los filisteos, lo cual a algunos se les pasa cuando leen este texto. Como leemos en Shoftim 17, 6. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. De lo que reflexionemos, el cómo estarían las mujeres y hombres de Israel, cuando cada uno hacía como mejor le parecía. Esto puede pasar hoy en día, en parte del pueblo llamado creyente, que no es muy diferente del que no cree. A veces, muchos que nos llamamos creyentes, podemos estar peor que algunos de los no creyentes. Con lo que podemos deducir, que igual no habría tanta diferencia entre una filistea y una israelita en los tiempos de Shinson. Sin perder de vista que lo de enamorarse de la filistea venía de parte de Hasem. Continuando en Shoftim 14, 5. Shinson pues bajó con su padre y con su madre a Timnat, y al llegar a las viñas de Timnat, he aquí un leoncillo salió rugiendo a su encuentro. Y el espíritu del Eterno lo invadió, y lo destrozó como quien destroza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este leoncillo puede representar a la tribu de Yehuda. Cuando Yeshua vino, su pueblo o nación era llamado igual a la tribu, Yehuda. La tribu de Yehuda está relacionada en su bandera o escudo con el león, según la bendición de Mosé. Al Mashiach, su pueblo no lo recibió como debía. Es más, se le enfrentó como león adversario. Y es muy interesante el hecho que Shinson, figura de Mashiach, sin nada en sus manos, es decir, sin armas, destrozó al león.
En el caso de Amasiaj lo destrozó solo con el ruaj de su boca. Siguiendo en el verso 7. Bajó pues y habló a aquella mujer, y ella agradó mucho a Shinson. Y después de algunos días, volvió para tomarla, y se desvió para ver el esqueleto del león, y he aquí, en los restos del león una colmena de abejas con miel. Podemos interpretar a los restos y esqueleto del león como figura de Yehudá y Jerusalén, después de la destrucción en el año 70 por el ejército romano. De este esqueleto surgieron los verdaderos discípulos y Sheliahim, apóstoles, de Amasiaj. Estos fueron enviados a las naciones con poder y unción, y serían figura del panal de miel. Continuando en el verso 9. Y tomando la miel en sus manos, siguió caminando y comiendo por el camino, hasta que alcanzó a su padre y a su madre, y les dio para que comieran. Pero no les explicó que había tomado la miel de los restos del león. Y bajó su padre a donde la mujer, y Shinson hizo allí un banquete, porque así hacían los jóvenes. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron con ellos 30 compañeros, a los cuales les dijo Shinson: os propondré ahora un enigma. Si lo averiguáis y en verdad me lo declaráis dentro de los 7 días del banquete, os daré 30 túnicas de lino y 30 mudas de vestidos. Pero si no me lo podéis declarar, me habréis de dar vosotros 30 túnicas de lino y 30 mudas de vestidos. Le dijeron: propon tu enigma para que lo escuchemos. Él les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no lograron descifrar el enigma durante 3 días. Pero al 7º día dijeron a la mujer de Shinson: seduce a tu marido para sonsacarle la solución del enigma, no sea que te quememos a fuego a ti y la casa de tu padre. ¿Acaso nos habéis invitado para despojarnos? Así como Yeshua y el Padre hablan por figuras o parábolas, así también Shinson les propuso un enigma, prometiéndoles, no vida eterna, en este caso solo unas vestiduras dignas. Este regaló solo si descubrían el enigma. Recuerdo que no todos están preparados, ni tienen una actitud que les permita entender la palabra ni las figuras del Creador. Solo al pueblo que lo busca de corazón y mente se le puede revelar dichas figuras o enigmas. No al pueblo o gente de corazón extraño, a quienes se les habla en parábolas o figuras para que no entiendan. Continuando en el verso 16. Y la mujer de Shinson lloraba ante él, y le decía: solo me odias, y no me amas. Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado. Y él respondió: he aquí, no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre, y te lo voy a declarar a ti. Y había estado llorando los 7 días que duró su banquete, y aconteció que al 7º día se lo declaró, porque lo acosaba. Ella entonces declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Este acoso me recuerda lo escrito en Lucas 11 versos 8 y 9. Os digo que, aunque no se levante para darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará cuantos necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta, y se os abrirá. Ella pidió, e importunó, y se le dio. También, por amor hacia ella, le reveló el secreto. Representando, el cómo ante la amenaza o la necesidad, y por el temor de nuestras vidas, rogamos a Amasiaj por entendimiento, y solución a nuestros problemas, y después revelamos los secretos del Adón al enemigo, o personas decantadas al mal. Prosiguiendo en Shoftim 14:8. Y al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Y él les contestó: si no hubierais arado con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. Entonces el espíritu de Hasem lo invadió, de manera que bajó a Ascalón e hirió a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían declarado el enigma. Luego, encendido en ira, subió a la casa de su padre. Ascalón significa para pesar. Con lo que debido al engaño de ellos, él, guiado por el Ruaj, les da vestidos procedentes de sangre, de herir a algunos filisteos. Esto según la maldad de ellos. Pues amenazaron de muerte, e hicieron trampa para ganar dichos vestidos. Dándoles los vestidos, él mantuvo su palabra sobre lo pactado. Luego se aparta de su esposa, por la traición de ella, como figura de que si no permanecemos fieles a la verdad, el Señor, se aparta de nosotros, que somos figura de la esposa. Esto sucede si lo traicionamos. Siguiendo en el verso 20. Y la mujer de Shinson fue dada a un compañero suyo, que lo había asistido en sus bodas. A veces, compañeros deshonestos, se quedan con la esposa del Adón o Señor, después de que ella ya lo traicionó, pues abrieron así puertas al adversario. En Shoftim 15:1 leemos: pasado algún tiempo, sucedió que en la época de la siega del trigo, Shinson visitó a su mujer llevando un cabrito del rebaño, y se decía: me llegaré a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de esta no le permitió entrar. Y dijo su padre:
En verdad supuse que la aborrecías intensamente, por lo que la di a tu compañero. ¿Acaso su hermana menor no es más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Shinson les respondió: esta vez no tendré culpa ante los filisteos cuando les haga daño. Y fue Shinson y capturó 300 chacales, y tomando teas, los ató cola con cola y puso una tea entre cola y cola. Él regresa para la siega, en una muy probable referencia, de la cosecha del campo como un juicio. Él regresa con un cabrito, puede que en figura de su voluntad de expiar agravios o desacuerdos, y así reconciliarse. Pero no le aceptan, porque se le dio a otro hombre su mujer. Esto puede figurar, él como la iglesia apóstata, cambia a Amasiaj por un señor extraño, sacado de orígenes y tradiciones paganas. Pues la esposa, al pecar y verse abandonada, sin saber si regresará o cuánto tardará el Adón, no teniendo la paciencia y el amor suficiente, lo cambia por otro señor. Siguiendo en el verso 5. Después prendió fuego a las teas y soltó los chacales por entre los sembrados de los filisteos, quemando las gavillas, la mies en pie, e incluso las viñas y los olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les dijeron: Shinson, yerno del Timnateo, por cuanto éste tomó a su mujer y la dio a su compañero. Y salieron los filisteos y la quemaron con fuego, a ella y a su padre, y Shinson les dijo: por haber hecho esto, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Y sin piedad los hirió con gran mortandad. Luego bajó y habitó en la hendidura de la peña de Etam o peña del halcón. Aquí se hace juicio sobre los malos frutos de tales personas, juicio para el tiempo de siega. Tal como Yeshua y sus malajim harán juicio a su regreso, pues se cosecharán los campos apartando el trigo y quemando la cizaña. Cuando pasa por fuego los campos, puede representar el cómo prueba y juzga sus obras. Y resulta, el cómo estas obras no eran buenas, pues no prevalecieron después del juicio de la quema de los campos. Vemos cómo los enemigos se revuelven matando a gente de su pueblo, en figura de cómo el adversario arremete entre su propia gente, por llenarse de rabia y descontento por la pérdida de sus bienes materiales y de su poder. Rabia, que puede ir sobre algunos, aun cuando estos solo puedan haberse relacionado de forma superficial con Amasiaj. Shinson los juzgó, con la muerte de muchos de ellos. Esto, por haber matado a su exmujer y a su padre, a pesar que en ese momento no tenía una buena relación con dichos exfamiliares. De aquí podríamos entender que Masiaj podría juzgar la maldad de quienes hayan hecho mal, a personas que hayan tenido, siquiera una pequeña relación con él. Es decir, pueden ser dignos de juicio y sentencia quienes hagan mal a personas aunque éstas solo hayan tenido una corta relación con Masiaj, y aunque dicha relación pudiera haber acabado mal. Mostrando el cómo Masiaj les extiende un margen de misericordia y piedad a dichas personas que tuvieron una relación con él. Continuando en el verso 9. Pero los filisteos subieron y acamparon en Yehudá, y se desplegaron por ley o quijada. Y los varones de Yehudá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y respondieron: hemos subido para atrapar a Shinson, para hacerle tal como nos hizo. Entonces 3000 hombres de Yehudá bajaron de la hendidura de la peña de Etam, y dijeron a Shinson: ¿acaso no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Qué es esto que nos has hecho? Y él les dijo: les hice como ellos me hicieron. Ellos le dijeron: hemos venido para atarte y entregarte en mano de los filisteos. Y Shinson les dijo: juradme que no me mataréis vosotros mismos. Y ellos le respondieron, diciendo: no, tan solo te ataremos y te entregaremos en mano de ellos, pero de seguro no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Él iba llegando a la y cuando los filisteos alzaron el grito corriendo a su encuentro. Entonces el espíritu de Yod-Hei Vav-Hei lo invadió, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado al fuego, y sus ataduras se desprendieron de sus manos. Y hallando una quijada de asno aún fresca, extendió su mano, la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces cantó Shinson: con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada del asno, he matado 1000 varones. Y aconteció que cuando acabó de cantar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramal-Ley o montón de quijadas. Para entender este pasaje analizaré 1. De Devarim 18:3. Interpreto como posible figura. La referencia a una quijada, porción de las ofrendas para el Cohen, está relacionada con la boca y la palabra, con lo que se puede asociar al valor de la palabra del Cohen o ministro dentro de la congregación. Y otro. De Shemot 34:19. Interpreto cómo, tanto el primogénito del asno como el del hombre se debían redimir, con lo que en este verso están asociados el asno y el humano con el primogénito. Relacionando ambos versos tenemos que el poder de la palabra del primogénito, como Cohen o ministro del Altísimo, puede representar a Yeshua.
pues es la palabra de Hashem, Yeshua, quien es verdaderamente eficaz y poderoso en el propósito para el que fue enviado. Es decir, la palabra es eficaz para salvación. Salvación como la que supuso para Shinsom, la quijada de asno en Ramadley. Siguiendo en Shoftim 15:18. Luego tuvo mucha sed, y clamó a Hashem diciéndole: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora acaso moriré de sed, y caeré en mano de incircuncisos. Entonces Elohim partió la hendidura que hay en Leyo quijada, y de allí salieron aguas. Y cuando bebió, recobró su aliento y revivió. Por lo que llamó su nombre en acoreo fuente del que clama, la cual permanece en ley hasta hoy. Y en los días de los filisteos juzgó a Israel 20 años. Sucede que tras arrojar la quijada, él tiene sed, entonces le viene la salvación de otra maravillosa manera. A través del agua que salió del lugar llamado quijada. Como figura de la boca, que es en donde hacemos física la palabra. Entendiendo que es en la palabra del Eterno, que hay limpieza, purificación, y se sacia la sed interior. Es la palabra del Creador, la que fluye para salvación de las gentes. La que fluye como aguas vivas y para vida. Según Yohanan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Continuando en Shoftim 16:1. Fue Shinsom a Gaza y vio allí a una ramera, y se llegó a ella. Y avisaron a los de Gaza, diciendo: Shinsom está aquí. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda aquella noche junto a la puerta de la ciudad. Y se mantuvieron callados toda la noche, diciendo: Esperemos hasta la luz del alba, entonces lo mataremos. Pero Shinsom permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y agarrando las hojas de la puerta de la ciudad con sus 2 postes, las arrancó con todo y barra, y echándoselos a cuestas, subió a la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón. Vemos cómo Shinsom tuvo una relación con una filistea prostituta, pero aquí no le reveló nada. Y cómo, solo por entrar en una ciudad enemiga o extraña, la gente se levanta inmediatamente en contra de él. Figura de cómo a veces, Amasiah se quiere acercar a gente, incluso idólatras, pero automáticamente los amigos, de esta gente extraña o enemigos, se levantan en contra de Amasiah. Shinsom arrancando las puertas y sus cerrojos, pues era en las puertas y plazas en donde en aquellos tiempos se solía juzgar o hacer los juicios, lo que nos puede indicar que el tribunal de Gaza, que significa fortaleza, o en general la autoridad del pueblo enemigo del Eterno, es la que Shinsom figura de Amasiah lleva al monte de enfrente de Hebrón, para ser juzgada. De forma que este juicio lo llevará a Amasiah al monte, o los montes de Jehová, como figura del pueblo del Eterno. Y es este pueblo quien está destinado para juzgar a las naciones. Así como leemos en el Salmo 110:2. Yod-Hei Vav-Hei enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Recalco, es desde Sión, de donde Hashem envía la vara de su poder, que domina sobre sus enemigos. Recordando que el cetro de Israel permaneció en Yehudá hasta que llegó Yeshua, y tomándolo se lo dio a sus emisarios o apóstoles, quienes pueden representar la dulzura que salió de Yehudá, en la figura del león y el panal de miel. Prosiguiendo en Shoftim 16:4. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que significa rojez o viña, también llamada Dalila o lánguida. Los jefes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: sedúcelo para ver en qué consiste su gran fuerza, y cómo podríamos dominarlo, para atarlo y sujetarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Y Dalila dijo a Shinsom: te ruego me declares en qué consiste tu gran fuerza, y con qué podrías ser atado para doblegarte. Y Shinsom le respondió: si me atan con 7 tendones frescos que aún no estén secos, entonces me debilitaré y llegaré a ser como cualquier otro hombre. Y los jefes de los filisteos le llevaron 7 tendones frescos que aún no se habían secado, y lo ató con ellos. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Le dijo entonces: Shinsom, los filisteos te acometen. Pero él rompió los tendones como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Y no se descubrió lo de su fuerza. Y Dalila dijo a Shinsom: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le dijo: si me atan fuertemente con sogas nuevas, que no hayan sido usadas, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Shinsom, los filisteos te acometen. Y los hombres permanecían al acecho en el aposento interior. Pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Shinsom: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame con qué puedes ser atado. Él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabeza con los lisos. Ella pues las aseguró con la estaca, y le dijo:
Simson, los filisteos te acometen. Y él, despertando de su sueño, arrancó la estaca del telar juntamente con los lisos. Ella entonces le dijo: ¿Cómo sigues diciendo, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Estas 3 veces te has burlado de mí y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Y sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. Por lo cual, descubriéndole todo su corazón, le dijo: jamás ha pasado navaja por mi cabeza por cuanto he sido nazareo de Elohim desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza y me debilitaré, y vendré a ser como un hombre cualquiera. Y cuando Dalila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: Subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Ella entonces lo adormeció sobre sus rodillas, y enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Y ella exclamó: Simson, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo: como otras veces, saldré y seré librado. Pero no sabía que Hasem se había apartado de él. Así pues, los filisteos lo prendieron, le arrancaron los ojos, y lo hicieron bajar a Gaza, que significa fuerte. Luego lo arrojaron con 2 grilletes de bronce, y tuvo que moler en la casa de los encarcelados. Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado. Como le había pasado la otra vez, de nuevo se enamoró de una filistea o extranjera. Pero esta vez, esta no lo entregó por miedo a su vida y la de sus familiares, sino por dinero. Figura de cómo hoy, muchos predicadores y creyentes eligen al dios Mamón, vendiendo así al Mashiach por dinero. Y, tras mantener como un juego de, me lo dices, no te lo digo, finalmente y de nuevo por la importunidad de ella, él acabó declarándole el secreto. Y yo opino, que por amor a ella. Haciendo un paralelo de este amor, sería como: el Padre amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo, en ambos casos esperando el arrepentimiento, es decir que se vuelvan al Creador para el perdón y salvación de las personas que le creen. El enemigo, una vez descubierto el secreto de Shimson, le rapa el cabello de la cabeza. El cabello es figura de la santidad. Santidad que debe haber en el creyente, sin la cual, es imposible agradar a Elohim. Tras perder esta fuerza o poder que le daba la santidad, le quita los ojos para que no vea y así esté como perdido. De forma que no pueda o le resulte muy difícil el volver al camino, o palabra viva del Creador. Posteriormente lo llevan a su fortaleza, y lo atan fuertemente, utilizándolo para dar pan inmundo. Pues ponen a Shimson a moler grano para los filisteos, o enemigos quienes son figura de los adversarios del pueblo del Eterno, o gente que no ama a su palabra. Estas 2 acciones, son estrategias que utiliza hoy en día el enemigo. Pues primero despoja de la santidad o kedusá, y segundo despoja del que puedan conocer en qué consiste esta santidad, a las personas que buscan la verdad. Y las tratan de cegar con mentiras, apartándolas de la verdad, para que así no vean, este camino de santidad, agradable a Elohim. Y, Baruch Hashem, que vemos como el cabello comienza a crecer. Figura que la santidad o kedusá comienza de nuevo, pese a los intentos del enemigo por evitarlo. Aún hoy, algunos podemos acercarnos a la santidad, es decir, nos comienza a crecer el cabello. Esto, aunque podamos conservar una cierta ceguera, que es deseable que Hashem sane para que su pueblo regrese al camino que nos enseñó, el cual es, en amor, espíritu y verdad. Seguimos en el verso 23. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y con gran regocijo afirmaron: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Shimson nuestro enemigo. Y cuando lo vio el pueblo, alabó a su Dios, porque decían: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al que devastaba nuestro territorio, y multiplicaba nuestras víctimas. Y sucedió que cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron: llamad a Shimson para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Shimson, el cual los divertía. Y lo hicieron estar entre las columnas. Y dijo Shimson al lazarillo: condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y me apoyaré sobre ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Y todos los jefes de los filisteos estaban allí, y sobre las azoteas había como 3000 hombres y mujeres, observando el escarnio de Shimson. Shimson entonces invocó a Hashem y exclamó: Yod Hei Vav Hei, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí. Dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y palpando Shimson de los 2 pilares centrales en que descansaba el templo, se apoyó en ellos, uno a su derecha, y otro a su izquierda. Y exclamó Shimson: muera yo con los filisteos.
Y empujando con fuerza, el templo cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba dentro. De modo que fueron más los que mató al morir que los que había matado en su vida. Y bajaron sus hermanos con toda la casa de su padre, y levantándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, junto al sepulcro de Manoa su padre. Y había juzgado a Israel durante 20 años. Esto de llamar a Shinsom, figura de Amasiaj, para divertirse, puede representar, el como hoy, también utilizan las palabras del Masiaj y el Padre, como si fueran un divertimento, o un medio para conseguir sus propios propósitos. Pues me parece que en algunas iglesias o círculos, se utiliza la palabra del Creador como un generador de dinero y entretenimiento de las gentes. Con entretenimiento no me refiero al mensaje original del Eterno, pues este en sí, es entretenido, edificante y sustenta el alma. Cuando hablé del entretenimiento que utiliza el adversario, quería señalar el que utilizan la palabra mezclada con cosas muy terrenales o sensuales, en una clara adulteración de la palabra del Creador. Los adversarios meten dentro de sus llamados templos, iglesias o congregaciones, una palabra modificada o cambiada, muchas veces como en forma de payaso, con chistes para entretenimiento, y otras veces utilizando concupiscencias. Después tienen el valor de asociarla al nombre del Eterno, cayendo así en el pecado de blasfemia. En dichos lugares, realmente los dioses principales son el dios Mamón y el dios Ego. Doy gracias al Creador, porque envió a su hijo Yeshua, y como Shinson poniendo sus manos sobre las principales columnas del templo del enemigo, lo derribó en figura de cómo se derribará todo enemigo, y sus falsos templos corruptos. Así, serán deshechos dichos enemigos, tal como el postrer enemigo que es la muerte. Las dos columnas del templo del enemigo, yo las he elegido interpretar como, una columna, sería el orgullo o ego, y la otra columna, el amor a lo terrenal o material. Estas columnas producen resentimiento, y nos separan de los demás así como del Eterno, pues son maldad, o pecado, el cual no tiene nada que ver con el Eterno. Baruch Hashem, que Yeshua con el amor y su sacrificio, venció y derribó por nosotros, y como ejemplo para nosotros, estas dos columnas. Ahora nosotros, solo debemos permanecer en su amor, guardando su palabra, y no dejando que estas dos columnas se vuelvan a levantar o edificar en nuestras vidas. El Eterno nos enseña, el cómo no debemos caer en lo que las dos parejas filisteas de Shinsom, donde la primera amó más su vida que a su señor, recordando que Shinsom era figura del Agón o Amasiaj, y la segunda amó más al dinero que a su señor. Estas dos columnas, ego y dinero, son para mí las dos principales razones por las que el medio creyente no sigue al Señor realmente. Solo lo sigue como una apariencia, pues no podemos estar en la verdad cuando nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, o ponemos el dinero o bienes materiales antes que al Creador. Este no seguir puede ser el vender, o el traicionar al Agón y a su verdad, como leemos en Lucas 10:27. Y él respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Con lo que se nos muestra, el cómo debemos hacer para seguir al Masiaj por la vereda del Padre. Debemos estar siempre siguiendo la justicia, el amor o misericordia, y la fe o fidelidad. Nunca olvidando de amar más al Creador que a nosotros mismos, incluso dando nuestras vidas si fuese necesario. Dándolo todo en honor a su gran nombre, y después no olvidándonos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y así acabo. Shalom y bendiciones para ustedes.